La tierra era blanca e interminable, salvo por la mancha de árboles junto al arroyo y la figura solitaria que recorría el perímetro con paso pesado. Samuel Alder estaba encorvado, no por la edad, sino por algo más difícil de cargar. Sus botas rompían la costra de nieve con una quietud definitiva. Cada paso parecía menos una inspección de la cerca y más una forma de marcar el tiempo, como si la rutina fuera el único hilo que lo mantenía en pie. Se movía despacio, con deliberación, como un hombre que no desperdiciaba movimientos ni palabras. Su rostro tenía el aspecto de alguien que había visto desaparecer demasiadas cosas buenas y había aprendido a dejar de estirar la mano en busca de más. La barba se le había vuelto gris en la barbilla, aunque aún no era viejo. El viento tironeaba de su abrigo, una prenda de lona remendada que ya no lograba contener del todo el frío. A su espalda, la casa se alzaba con los hombros encogidos, una estructura desgastada por el duelo. La chimenea exhalaba un hilo de humo. Dentro, una niña pequeña llamada Rosie estaba acurrucada en una mecedora demasiado grande para ella, abrazando un conejo de trapo relleno de retazos. Tenía las mejillas pálidas pero limpias, el cabello trenzado sin apretar. Observaba la puerta, no con preocupación, sino con la silenciosa expectativa de una niña que ya había aprendido a ser paciente con la tristeza. Samuel regresó justo antes del anochecer, se sacudió la nieve del abrigo y entró sin decir palabra. Apoyó el rifle junto a la puerta, por costumbre, no por amenaza, y le hizo un leve gesto a Rosie. Ella le devolvió una pequeña sonrisa, y él intentó corresponderla. Le salió torcida, más músculo que calidez. Encendió una lámpara, avivó las brasas y añadió un leño. La casa crujió a su alrededor, como si también recordara a quien faltaba. Su ausencia se aferraba a todo, el delantal gastado aún colgado junto a la despensa, el aroma de lavanda atrapado en la colcha, el silencio donde antes su voz solía tararear. Miriam había sido dulce, y luego se había ido. La sangre empapando las sábanas tras el nacimiento de Rosie, sus manos resbalando de las de él mientras la partera murmuraba una oración. Habían pasado 2 inviernos desde entonces. Ahora los días se desangraban unos en otros, marcados solo por el clima y las tareas. Él hablaba poco, pero nunca alzaba la voz. Esa era la forma de su duelo, no rabia, sino retirada. Hacía el trabajo de 2, con una especie de desesperación silenciosa. Rosie, de ojos brillantes y valiente, llenaba los huecos lo mejor que podía. Daba de comer a las gallinas. Barría los rincones. Le hablaba a su conejo de trapo como si pudiera llevar palabras al cielo. Aquella noche, la cena fue un guiso ralo y pan de maíz, comidos en silencio, salvo por el tintinear de las cucharas. Samuel miraba la ventana, aunque no había nada que ver. Solo blanco, solo oscuridad, solo viento. Cuando Rosie ya estaba acostada y el fuego reducido a brasas, Samuel se sentó en el pequeño escritorio bajo la ventana frontal. Abrió el cajón inferior y sacó una carta doblada, arrugada, amarillenta, nunca enviada. Estimada señorita, mi nombre es Samuel Alder. Soy viudo y tengo una hija. Vivo cerca de Brist-le-Creek, a 2 millas del pueblo. No busco una sirvienta ni una santa, solo alguien amable, alguien a quien no le moleste el silencio. La había escrito en lo más hondo del duelo, una noche en que el silencio gritaba demasiado fuerte, pero nunca la envió. ¿Quién querría venir aquí, a esta vida? Sostuvo la carta, la leyó otra vez y luego la devolvió al cajón sin suspiro ni sentimentalismo. Afuera, el viento aullaba como algo herido. Ya pasada la medianoche, el perro ladró, un sonido corto y sorprendido desde el granero. Samuel se incorporó en la cama, el corazón golpeándole fuerte, y luego bajó los pies al suelo. El piso estaba helado. Se calzó las botas, se puso el abrigo y tomó la linterna de su gancho. El granero quedaba a poca distancia de la casa, justo más allá de los viejos álamos. Avanzó rápido, la linterna proyectando sombras largas sobre la nieve. El perro, Mosby, medio sordo pero aún alerta, gemía bajo y rodeaba la puerta. Samuel la abrió con cuidado,
y el olor cálido del heno y la madera vieja lo recibió. El barrido de la luz reveló formas conocidas, arreos colgados, sacos de alimento apilados, la yegua dormitando en su pesebre. Y allí, acurrucada en el rincón más lejano, una forma que no pertenecía al lugar. Una mujer, dormida o casi, envuelta con fuerza en una vieja manta de lana que él no reconocía. Mosby estaba echado junto a ella, la cola moviéndose apenas. Ella se agitó cuando la luz alcanzó su rostro, no sobresaltada, sino lenta, como si emergiera de un sueño profundo. Abrió los ojos. No estaban asustados, solo cansados. Un cansancio que vivía en los huesos. Me iré, susurró antes de que él pudiera hablar. La voz le salía ronca, por el frío o por el silencio. Samuel dio un paso adelante despacio, bajando la linterna. «Sabes que este es mi granero», dijo. Ella asintió. No quise entrar sin permiso. Solo necesitaba salir del viento. Su abrigo era demasiado delgado para el clima. Los guantes, raídos. La nieve aún se aferraba a sus botas. A sus pies había una maleta, cuero gastado atado con un cinturón. Él notó la manera en que se incorporó, orgullosa incluso ahora, sin suplicar, solo explicando. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella dudó. «¿Florence May es usted del pueblo?». «No». Ella entrelazó las manos en el regazo. «Vine en tren. Bajé hace 2 días. He estado caminando desde entonces». «¿Y a dónde te dirigías?». Ella alzó la vista entonces, y algo pasó entre ellos. No reconocimiento, sino alineación. 2 personas que habían atravesado cosas duras sin pedirle a nadie que las arreglara. «Buscaba a Samuel Alder», dijo. Él se quedó inmóvil. La linterna titiló en su mano. Por un instante, pensó que el viento le había engañado el oído. «Lo encontraste», dijo. Ella volvió a sentir, despacio, como si aquello tuviera sentido para ella. «Tenía una carta», murmuró. «De él. De usted. Decía que necesitaba a alguien amable». Algo se apretó en el pecho de Samuel. «Nunca la envié». Ella sonrió, apenas, torcida. «Tal vez el señor sí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él no supo qué responderles. Florence apartó la mirada, sacudiéndose la paja de la falda. «Me iré al amanecer». Solo necesitaba un lugar lo bastante cálido para seguir respirando. Samuel la observó. Lo quieta que estaba, como alguien acostumbrado a que le dijeran que no, como alguien que no lucharía si volvía a ocurrir. «No hay razón para dormir aquí fuera», dijo al fin. «Ven adentro. Hay guiso y fuego». Ella lo miró, sorprendida por primera vez. «No quiero causarle molestias». «Ya estás aquí», respondió él con una suavidad mayor de la que parecía. «Bien puedes entrar y salir del frío». Ella asintió lentamente, se levantó sin quejarse y recogió su bolsa y la manta. Mosby también se incorporó, fiel a quien necesitara calor. Regresaron a la casa en silencio. La casa estaba oscura, salvo por las brasas que aún brillaban débilmente en el hogar. Samuel le cedió su silla junto al fuego, le sirvió un cuenco de guiso y lo dejó sobre la mesa sin comentario alguno. Ella comió despacio, agradecida, no con hambre voraz, sino con constancia, como alguien acostumbrada a hacer que la comida durara. Cuando terminó, él la condujo al cuarto de invitados, el que tenía el caballito de madera que su hermano había hecho para Rosie. Dudó en el umbral, sin saber si debía explicar que una vez había sido el cuarto de su esposa, o si eso importaba. Florence dejó su bolsa, pasó la mano por la colcha. «Gracias», dijo simplemente. Él asintió. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, el viento amainó. El silencio seguía siendo profundo, pero ya no estaba vacío. En algún lugar del pasillo, otra alma respiraba. No a su lado, pero lo bastante cerca como para importar. Y por primera vez en 2 inviernos, Samuel Alder no soñó con la tumba.
Soñó con pasos que llegaban en lugar de marcharse. La mañana llegó gris y silenciosa, la nieve aún cayendo en espirales suaves y exhaustas. La tierra parecía suspendida entre respiraciones. Samuel se levantó antes del alba y se puso a trabajar, aunque el granero podía esperar y el fuego seguía tibio. No sabía qué lo impulsaba, solo que la quietud le parecía una traición a algo sin nombre. Encontró a Florence ya despierta, sentada al borde de la cama del cuarto de invitados, atándose las botas. La maleta estaba junto a ella, bien cerrada. Me iré, dijo, con la mirada baja. No quise quedarme de más. Samuel se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿A dónde irías? Ella dudó y luego se encogió de hombros, un gesto tan leve que casi parecía imaginado. Siempre hay algún lugar. Ya me las he arreglado antes. Él la miró, y esta vez la miró de verdad. Esa forma de mirar que tiene un hombre cuando comprende que otra persona ha aprendido a cargar su pena sin dejar que se note. Su ropa era de viaje, pero limpia. Se había peinado y sujetado el cabello con firmeza, como si hubiera sido criada creyendo que la dignidad comenzaba por el aseo. «Hay café», dijo tras un momento. «Si quieres». Así fue como se quedó. Una mañana más. Rosie salió de su cuarto frotándose los ojos, parpadeando confundida al ver a Florence en la cocina, pero la tensión duró solo un minuto. Florence sonrió, amable y sin pretensiones, y la niña le devolvió una sonrisa tímida. Cuando Samuel puso 3 platos en lugar de 2, nadie lo comentó. La nieve siguió cayendo afuera, y las horas pasaron como un aliento contenido. Al mediodía, Samuel se encontró arreglando la puerta trasera con Florence a su lado, sosteniendo los clavos. Ella no hablaba a menos que se le preguntara, pero se movía con un propósito tranquilo. Cuando Rosie salió al patio arrastrando una muñeca de trapo, Florence se agachó y cosió un desgarrón en el brazo de la muñeca con hilo que sacó de su bolsillo. Samuel observó la forma en que lo hacía, los dedos ágiles, la mirada tierna. No pidió permiso. Simplemente ayudó. Más tarde, en la calma suave de la tarde, Florence se quedó de pie al borde del porche, observando cómo los árboles se mecían con el viento. Su rostro era ilegible, como nieve cubriendo las huellas de algo que una vez fue salvaje. Él se colocó a su lado, aclarándose la garganta. ¿Cómo llegó esa carta a tus manos? Ella no lo miró de inmediato, pasó los dedos enguantados por la barandilla del porche. En un paquete de papeles, dijo al fin. Una mujer de la agencia en San Luis me la dio. Dijo que un hombre llamado Alder había escrito, pero nunca recibió respuesta. Pensó que quizá la contestación se había perdido. Me la dio a mí, dijo que parecía el tipo de persona que podría encajar con un hombre así. El frío en el pecho de Samuel se hizo más profundo. Nunca quiso que esa carta fuera a ninguna parte. Había sido un momento de debilidad, un susurro lanzado al viento. ¿Pensaste venir hasta aquí sin oír de mí? Florence asintió una sola vez. No me quedaba mucho donde estaba. Él no insistió, pero su silencio preguntaba. Trabajaba en una tienda de telas, dijo ella en voz baja. La esposa del dueño enfermó. Me pidió que ayudara más. Luego me pidió otras cosas. Su voz no tembló, pero se volvió más estrecha. Dije que no. Perdí el trabajo. Y la habitación también. No quedaban muchos lugares a donde ir. Samuel no dijo nada por un momento, luego señaló los árboles. Este lugar tampoco es gran cosa. Ella lo miró de reojo. Es honesto. Eso es más de lo que tienen muchos. Esa noche, Florence ayudó con la cena. Peló papas, tarareando en voz baja. Rosie se apoyó en ella, parloteando de la manera sencilla y serpenteante de los niños. Samuel observó desde la mesa, con las manos quietas. Algo dentro de él se movió. No un incendio, sino el más leve destello de calor, como yesca que aún no prende. Después de comer y dejar los platos secándose, Florence preguntó suavemente.
¿Estaría bien si me quedo mientras dure la tormenta? Samuel asintió. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Ella no sonrió, pero los hombros se le relajaron apenas. Eso fue respuesta suficiente. En los días que siguieron, su presencia se asentó como nieve recién caída, silenciosa, natural, cubriendo los bordes afilados sin pedir permiso. Samuel era un hombre atento a los detalles. Notó cómo Florence siempre doblaba con cuidado las mantas de Rosie, cómo encendía la lámpara antes del anochecer sin que se lo pidieran, cómo nunca tomaba el último pedazo de pan, aunque eso significara quedarse sin nada. No intentó reemplazar a Miriam. Se movía por la casa como alguien que respetaba a los fantasmas, pero se negaba a convertirse en uno. Rosie empezó a llamarla señorita Florence sin que nadie la animara a hacerlo. A veces, Samuel sorprendía a la niña mirando a Florence con una expresión que mezclaba curiosidad y esperanza, como si intentara recordar algo que nunca había tenido del todo. La risa volvió a su voz en pequeños estallidos repentinos, como pájaros sorprendidos en vuelo. Una mañana, cuando Samuel regresó del pueblo con un saco de semillas, encontró a Florence leyendo en voz alta a Rosie en el porche. Su voz era suave, melodiosa, hecha para contar historias. La niña estaba acurrucada a sus pies, con los ojos muy abiertos. Florence levantó la vista y sostuvo la mirada de Samuel con una firmeza que no vaciló. Esa noche, después de que Rosie se durmiera, Florence se quedó junto al fuego. El silencio entre ellos se sentía distinto ahora, no tenso, sino cargado de cosas no dichas. Él sirvió 2 tazas de café y le entregó una. ¿Estuviste casada antes?, preguntó, sin dureza. Ella negó con la cabeza, apenas. Él esperó. Era maestro. Decía que quería una vida sencilla. Luego dijo que yo era demasiado común, que había envejecido demasiado rápido. Se fue antes de que se publicaran las amonestaciones. La mandíbula de Samuel se tensó, pero solo dijo: era un necio. Ella esbozó una sonrisa pequeña y cansada. Tal vez. O tal vez solo quería algo que yo nunca fui. Samuel miró el fuego. Su resplandor calentaba la piedra del hogar. La verdad es, dijo, nunca esperé volver a sentir gran cosa. Las palabras los sorprendieron a ambos. No había planeado decirlas, pero ahora flotaban en el aire, como humo fino y sincero. Florence no respondió, pero sus dedos se cerraron alrededor de la taza que sostenía en el regazo, manteniéndola firme. Eso fue suficiente. Los días pasaron con un ritmo silencioso. Hubo un breve deshielo, luego más nieve. Florence se quedó. Nadie lo mencionó, pero la casa cambió de forma a su alrededor. El silencio se volvió más suave. Las comidas sabían más completas. El espacio junto al fuego ya no se sentía tan vacío. Una noche, Samuel pasó frente a la puerta del cuarto de Rosie y se detuvo. Dentro, Florence estaba sentada al borde de la cama, cepillando el cabello de la niña con movimientos delicados. Cantaba algo bajo y dulce, con la cadencia de una vieja oración. Él se apoyó en la pared, cerró los ojos. El sonido alcanzó un lugar profundo. Más tarde, en la cocina, Florence doblaba la ropa junto a él. Me he quedado más tiempo del que pensaba, dijo. No vine para que me mantuvieran. Vine porque pensé que quizá podía ser necesaria. Él la miró, firme. Lo eres. Las palabras la sobresaltaron. Parpadeó una vez y luego asintió lentamente. Esa noche, Samuel volvió a encontrar la vieja carta. La desdobló y la leyó una vez más. Las palabras parecían escritas por otro hombre. Un hombre que se ahogaba, suplicándole a la oscuridad una cuerda. Pero ahora, sentado junto al fuego, no se estaba ahogando. Estaba esperando. Afuera, la nieve comenzó de nuevo, ligera, flotante, suave como un aliento. Florence estaba al otro lado del cuarto, remendando una media de Rosie. Su rostro estaba sereno.
Su presencia anclaba el espacio a su alrededor. Samuel la observó y pensó, tal vez un hombre no siempre elige cómo llega la misericordia. A veces camina a través de tu tormenta con los dedos entumecidos por el frío y un nombre que suena como una oración. No lo dijo en voz alta. Aún no. Pero las palabras vivían en el silencio entre ellos, cálidas y a la espera. La nieve se aferraba a la tierra como si hubiera hecho una promesa que no pensaba romper. Marzo llegó sin piedad, y aún así la escarcha seguía prendida a las cercas, a los cristales de las ventanas y a cada tabla de la granja Alder. El suelo estaba blanco y endurecido. Los árboles se inclinaban desnudos. Pero dentro de la casa, el fuego ya no se apagaba tan rápido. Prendía con más fuerza, duraba más. Y no solo calentaba la madera y el aire. Calentaba algo más, algo que no había conocido calor en mucho tiempo. Florence llevaba allí casi 3 semanas. Los días se habían acomodado en un ritmo del que nadie hablaba, pero que todos obedecían. Se levantaba temprano, a veces antes que Samuel, y durante la primera hora de la mañana se mantenía en silencio, como si dejara que la casa despertara sola. Preparaba el desayuno sin preguntar qué hacía falta. Barría los pisos antes de que alguien notara el polvo. Doblaba las camisas de Samuel con la misma precisión con la que cosía, marcando los pliegues como si el cuidado quedara impreso en el algodón. No reclamaba el espacio por el que se movía. Y aún así, se movía como alguien que pertenecía allí, y eso inquietaba a Samuel más de lo que podía expresar. Una tarde la observó desde el cobertizo, donde partía leña para aquietar la mente. A través de la ventana la vio cepillando el cabello de Rousi, la niña inclinándose hacia el contacto, los ojos entrecerrados como un gato al sol. Florence no hablaba, solo tarareaba otra vez esa misma melodía suave, sin palabras, como un recuerdo convertido en música. Entonces lo sintió. Nítido y limpio. No era deseo, sino el dolor de algo nuevo despertando en su pecho, y junto a ello, la culpa. No por quererla, aún no había llegado tan lejos, sino por saber que la presencia de una mujer empezaba a suavizar la sombra de otra. El rostro de Miriam vivía en su memoria como el invierno vive en la tierra, silencioso, enterrado y necesario. Ella había sido todo calidez y luz de hogar, risas tras puertas cerradas. Su muerte lo había vaciado como a un árbol caído. Cuando ella se fue, enterró no solo su cuerpo, sino la parte de sí mismo que sabía soñar. Y ahora estaba Florence, sin exigir ni disminuir. Nunca intentó borrar la presencia de Miriam ni ocupar su lugar. Simplemente caminaba junto al fantasma, respetando sus bordes, compartiendo el espacio en silencio. Y Rousi, pobre niña sin madre, se había aferrado a Florence como una flor que gira hacia la única luz que reconoce. Una noche después de cenar, cuando los platos ya estaban lavados y Rousi soñaba bajo sus mantas, Florence se quedó cerca del fuego. Samuel estaba sentado en su silla, descalzo, el perro a sus pies, una taza de café enfriándose en su mano. No había hablado mucho ese día, atrapado en un ánimo que no sabía nombrar. Florence no preguntó. En cambio, tomó el costurero y empezó a remendar un agujero en uno de los mitones de Rousi. La luz de la lámpara atrapó su cabello, haciéndolo brillar como seda gastada. Samuel observó el movimiento de sus dedos. Suaves, deliberados, sin prisa. ¿Siempre eres así?, preguntó en voz baja. Ella alzó la vista. Así como si estuvieras remendando más que tela. Ella sonrió apenas. Tal vez lo hago. El silencio pasó entre ellos. No el frío, sino el que pide ser guardado. Samuel se movió en la silla, mirando las llamas. No sé qué hacer con el hecho de que estés aquí. Florence no se inmutó. ¿Quieres que me vaya? No, respondió, más brusco de lo que pretendía. Ese es el problema. Ella no dijo nada. Dejó que el silencio se estirara. No quiero deshonrar lo que tuve, continuó él, pero tampoco puedo fingir que tu presencia no ha importado. Florence ató el hilo con un pequeño nudo,
lo cortó limpio y luego alzó la mirada. Nunca vine a reemplazarla, dijo con suavidad. Vine porque no tenía a dónde ir. Me quedé porque una bondad como la tuya es rara. Samuel se volvió hacia ella, con los ojos cansados. No me siento bondadoso. Lo eres, dijo ella. Solo olvidaste cómo mostrártelo a ti mismo. Era una verdad que sonaba simple, pero que llevaba años ganarse. No volvió a hablar esa noche, pero cuando le pasó el azúcar para el té, dejó que sus dedos rozaran los de ella un poco más de lo necesario. Ella no se apartó. Los días comenzaron a alargarse de a minutos. El sol permanecía más tiempo en el cielo. El deshielo aún no llegaba del todo, pero algo en el aire anunciaba un cambio. Entonces llegó la visita del doctor Mali. Apareció una tarde, su carreta cubierta de nieve, los ojos atentos bajo un sombrero cargado de hielo. Trajo medicina para la tos de Rousi y un fajo de cartas del pueblo. Florence abrió la puerta y le ofreció café antes incluso de que pudiera limpiarse las botas. Dentro, Samuel saludó al hombre con un leve gesto. Mali había asistido el parto de Rousi, había llorado junto a Samuel cuando Miriam murió, y no había vuelto a husmear desde entonces. Cuando Florence entró en la cocina, el doctor se inclinó hacia Samuel, bajando la voz. «Es ella, ¿verdad? La de la carta». Samuel asintió una vez. «¿Vas a casarte con ella?» La mandíbula de Samuel se tensó. «No se lo he pedido». «¿Piensas hacerlo?» «No lo sé». Mali lo observó. «Bueno, si no lo haces tú, alguien más lo hará». Lo dijo como advertencia o como profecía. Esa noche, después de que el doctor se fue y Rousi volvió a dormir, Samuel encontró a Florence doblando ropa en la sala. Se detuvo en el umbral, indeciso. «El doctor dijo que debería casarme contigo». Florence no se detuvo. «Eso dijo. Que si no lo hacía yo, alguien más lo haría». Terminó de doblar una camisa y la colocó en la canasta. «¿Y tú qué dices?» Ella finalmente lo miró, firme. «Digo que no me casaré por lástima ni por obligación. Ya he tenido bastante de eso». Samuel dio un paso hacia ella. «No sería lástima. ¿Pero sería amor?», preguntó, suave pero firme. Él dudó. «Ya no sé cómo se siente eso». «Entonces no prometas lo que no puedes dar». No respondió. Solo se dio la vuelta y salió al patio, donde la nieve comenzaba a derretirse en algunos lugares, dejando ver manchas de tierra marrón. Partió leña hasta que salió la luna, hasta que el sudor le recorrió la espalda y el dolor en los hombros se sintió más limpio que el dolor en el pecho. En los días siguientes, Florence se volvió más silenciosa. No fría, no distante, sino recogida. Su bolsa ya no estaba en la esquina del cuarto de invitados. Había sido acercada a la puerta. Samuel lo notó. Una tarde, mientras reparaba la rueda del carro, Florence se le acercó con una carta en la mano. No habló de inmediato, esperó a que él la mirara. «Le escribí a mi prima en Missouri», dijo. «Me ha ofrecido quedarme con ella». Samuel se incorporó despacio. «¿Te vas?» Ella asintió. «Pronto». Rousi, que había escuchado desde el porche, bajó corriendo los escalones, con los ojos muy abiertos. «¿Por qué?» Florence se arrodilló y le tocó la mejilla. «A veces la gente no se queda, cariño. A veces solo viene el tiempo suficiente para ayudar». La niña rompió a llorar. Samuel se dio la vuelta, la mandíbula apretada. Esa noche, Florence se sentó en el borde de la cama del cuarto de invitados, las manos juntas en el regazo. No lloró, no tembló, pero su postura lo decía todo. Había esperado. Había confiado. Y ahora estaba recogiendo los pedazos de sí misma antes de que alguien más lo hiciera. Samuel permaneció mucho tiempo frente a su puerta, escuchando el silencio. No sabía qué palabras podrían hacerla cambiar de idea, o si debía hacerlo. Pero sabía esto: si ella se iba, algo dentro de él volvería a colapsar, y no estaba seguro de poder regresar de eso esta vez.
No llamó. No entró. Pero se quedó allí de todos modos, hasta que el fuego del hogar se apagó casi por completo. A la mañana siguiente, Samuel se levantó antes del amanecer, enganchó el carro y fue al pueblo. Los caminos seguían resbaladizos, el viento cortante, pero avanzó con determinación, el abrigo bien abotonado, el sombrero calado. Fue primero a la tienda, luego a la herrería y, por último, a la pequeña capilla al extremo del pueblo. Cuando regresó, tenía los ojos enrojecidos por el viento, o quizá por otra cosa. Encontró a Florence en la cocina, con el abrigo puesto y la bolsa junto a la puerta. ¿Te vas ahora?, preguntó. Ella se volvió, con el rostro inescrutable. Pensé que sería lo mejor. Fui al pueblo, dijo él, dejando una pequeña caja sobre la mesa. Ella no la tocó, solo lo miró. No tengo un discurso, continuó. No soy bueno con los sentimientos. Pero sé esto, apareciste cuando ya no creía que algo bueno pudiera volver a hacerlo. Remendaste más que ropa. Remendaste este lugar. Me remendaste a mí. Ella no habló. Las lágrimas temblaban en sus pestañas. No quiero pedirte que te quedes solo porque estoy solo, dijo. Quiero pedirte que te quedes porque por fin veo lo que ha estado delante de mí todo este tiempo. Y no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué podríamos haber tenido si no hubiera hablado. Ella abrió la caja. Dentro había un anillo de plata sencillo, liso pero pulido. ¿Estás seguro?, susurró. Nunca lo he estado tanto. Se quedó allí largo rato, luego dejó la bolsa suavemente en el suelo. No soy perfecta, dijo. Yo tampoco. Me asusto con facilidad. Esperaré. Necesito algo más que refugio, Samuel. Te daré lo que pueda, cada día. Ella dio un paso adelante y puso su mano en la de él. Afuera, el viento cambió. Aún no era más cálido, pero era distinto. Adentro, el fuego no solo calentaba la habitación. Iluminaba los rincones de un nuevo comienzo. Las estrellas seguían despiertas cuando Samuel Alder se movió mucho antes de que cantara el gallo o el fuego de la estufa comenzara a zumbar. El mundo más allá de la ventana cubierta de escarcha era un silencio azul medianoche y plateado. Permaneció inmóvil un momento, escuchando. El peso a su lado no se había movido. Florence no había regresado. Aún no. Su puerta había permanecido cerrada desde la conversación de la noche anterior. Él había ofrecido su corazón con el lenguaje llano que conocía, y ella se había quedado, pero luego el silencio le había tomado la mano. No rechazo, no aceptación, solo quietud. Se levantó despacio, cada movimiento deliberado. Se vistió en la oscuridad, se calzó las botas, levantó el cuello del abrigo. La casa dormía. Rosie descansaba al final del pasillo con el brazo alrededor de la muñeca que Florence había cosido. La niña había sonreído mientras dormía la noche anterior, suave y sin defensas. Samuel no había visto eso en muchas lunas. Afuera, el frío mordía como una hoja, pero lo recibió con agrado. Hacía circular la sangre. Ensilló a la yegua y salió mientras la oscuridad aún dominaba la tierra. Su aliento flotaba en el aire mientras cabalgaba hacia el pueblo. Cada golpe de casco era un pulso sobre la tierra endurecida por la nieve. No fue hasta que el cielo se tiñó apenas de lavanda que golpeó la puerta del pastor. El reverendo lo miró desde el umbral, pálido por el sueño. Necesito una ceremonia, dijo Samuel. Antes de que salga el sol. El reverendo se frotó la mandíbula, tratando de leerle el rostro. ¿Alguien más lo sabe? Samuel negó con la cabeza. Aún no. Hizo una pausa. ¿Ella? Lo sabrá. El reverendo lo observó un momento y luego asintió. Dame 5 minutos. Cuando Samuel regresó a casa, el cielo había pasado del terciopelo nocturno al susurro de la mañana. El mundo estaba teñido de colores pálidos, todo aliento y espera. Ató la yegua y entró. El calor de la casa lo recibió como un suspiro.
Florence estaba en la cocina, vestida, el cabello trenzado por la espalda. Se volvió al oír la puerta, buscando sus ojos. «Te fuiste». Tenía algo que atender. Ella esperó, paciente pero alerta. «Le pedí al reverendo que nos casara», dijo él, con voz firme. «Ahora. Antes de que el sol suba demasiado». Florence parpadeó, pero no retrocedió. Juntó las manos a la altura de la cintura. «No estoy lista para algo así, Samuel. Ni siquiera he». «No se trata de estar lista», dijo él con suavidad. «Se trata de la verdad, y esta es la mía. Ya te has cosido a este hogar. Ya has encontrado un lugar en el corazón de mi hija. Y en el mío también, si soy honesto». Ella tragó saliva. «Sé que tienes miedo», continuó. «Yo también. Pero también sé lo que se siente perderlo todo y aún así despertar necesitando algo a lo que aferrarse, algo que se quede». Ella apartó la mirada, la mandíbula temblando. «Siento que he tenido que rogar para que me quieran toda la vida». «No te estoy pidiendo que ruegues», dijo él, acercándose. «Te estoy preguntando si permitirás que te elijan». El silencio entre ellos era pesado, pero no frío. Los pasos suaves de Rousi resonaron por el pasillo. Apareció en su camisón, frotándose los ojos. «Mamá Florence». Florence se quedó inmóvil. Rousi no se corrigió. Ni siquiera pareció darse cuenta de lo que había dicho. Simplemente alargó la mano y tomó la de Florence. A Florence se le cortó la respiración. Sus ojos se encontraron con los de Samuel, y algo no dicho pasó entre ellos, algo que ni el invierno ni el tiempo podían erosionar. Ella asintió. Él salió de la habitación solo para traer el chal de su difunta esposa, de lana gruesa y encaje, guardado envuelto en cedro. Se lo tendió en silencio. Florence lo tomó con reverencia y se lo colocó sobre los hombros. Sin velo ni vestido, pero había significado en el calor de algo que una vez fue sagrado, reutilizado con ternura. Rousi llevaba las botas sobre medias de lana y cabalgó entre ellos en la yegua. Los tres se movieron como sombras por el pueblo aún dormido, su aliento elevándose en el frío como humo de velas de oración. La capilla se alzaba pequeña y expectante, con las ventanas a oscuras. El reverendo los recibió con un farol y una sonrisa cansada pero amable. Sin testigos, sin campanas, solo el crujido de los bancos viejos y el silencio del duelo. Florence se colocó junto a Samuel en el estrecho pasillo, manos entrelazadas, la mirada alzada pero insegura. Las palabras del reverendo fueron pocas y plenas. No hubo poesía, solo verdad. ¿Venís aquí por vuestra propia voluntad? Sí. ¿Prometéis caminar uno al lado del otro, ni delante ni detrás? Sí. ¿Juráis dar no lo perfecto, sino lo real? Sí. Samuel habló solo cuando fue necesario. Florence, lo mismo. Pero cuando él la miró y dijo, «Te elijo porque me viste cuando olvidé que valía la pena ser visto», a ella se le llenaron los ojos y asintió entre lágrimas. El reverendo dio una pequeña bendición y eso fue todo. Sin anillos ni ramos, solo 3 personas saliendo a la primera luz dorada del día. El cielo era lavanda sobre ellos. El pueblo aún dormía, y nadie sabía todavía lo que había ocurrido. Les pertenecía solo a ellos. En el regreso en carreta, Rousi se quedó dormida en el regazo de Florence, la manita diminuta enredada en los pliegues del chal. Samuel condujo en silencio, mirando a la mujer a su lado con ojos nuevos. Se había casado con ella no porque necesitara ayuda con Rousi, ni porque temiera estar solo. Se había casado con ella porque en su silencio había fortaleza, y en sus ojos había un espejo, uno que no juzgaba su duelo, sino que lo honraba. La casa los recibió con un silencio que ahora se sentía distinto. No el vacío, sino el sagrado. Dentro, Samuel colgó su abrigo y preparó un pequeño desayuno. Florence se sentó junto al fuego, el cabello ya deshecho, Rousi aún acurrucada contra ella como un miembro que había crecido sin darse cuenta. Cuando él le llevó una taza de té, ella la tomó sin decir palabra,
y sus manos se rozaron. Sin chispa ni sacudida, solo calor. El día pasó como un suspiro, sin anuncio grandioso ni cambio repentino, y sin embargo todo era distinto. Esa tarde, Samuel la encontró sentada en el porche desgranando judías. Ella levantó la vista cuando él se acercó. ¿Fue una locura?, preguntó en voz baja. Casarnos antes de saber que vendría. Él negó con la cabeza. A veces lo más sabio que puedes hacer es creer en lo que está creciendo antes de ver el fruto. Ella sonrió, pequeña, pero la sonrisa se quedó. Esa noche, Florencia arropó a Rousi y permaneció a su lado hasta que la respiración de la niña se acompasó. Samuel se quedó en el umbral, brazos cruzados, observando. «¿Te llamó mamá?» Florence se volvió. Lo oí. ¿Cómo se sintió? Como algo que no merezco, dijo. Pero algo que quiero proteger de todos modos. Él entró, apoyó una mano en su espalda. Nos lo ganaremos. Los tres. Más tarde, cuando las lámparas estaban bajas y el fuego proyectaba sombras en las paredes, Samuel sirvió 2 tazas de té y le entregó una. Ella la tomó, pero no bebió. Lo dije en serio, dijo él. Cuando te dije que este lugar te necesitaba. Ella asintió. Y yo lo dije en serio cuando me quedé. Se quedaron en silencio, dejando que el fuego hablara. Y en ese silencio, la nieve de afuera por fin dejó de caer. El cielo tras la ventana se despejó. Las estrellas parpadearon sobre ellos, antiguas e indiferentes. Pero dentro, bajo esas estrellas, un pequeño hogar brillaba con algo suave y apenas comenzando. Ninguno sabía qué traerían los días por venir. Pero sabían esto, antes de que saliera el sol aquel día, se habían elegido. No con fuegos artificiales ni declaraciones, sino con quietud, con firmeza y con esperanza. La primavera no se anunció en Bricht-le-Crec con ceremonia alguna. Simplemente fue suavizando las mañanas poco a poco. La nieve se retiró sin disculpas. El hielo se desprendió de los aleros y goteó como pequeños metrónomos sobre el porche. Lo que había sido frágil y blanco se volvió barro, luego tierra, luego el pálido rubor de un verde que brotaba. El viento también cambió, perdió los dientes y volvió a cantar. Dentro de la casa Alder, el ritmo se había vuelto suave y seguro. Florence se movía por las habitaciones como si siempre hubiera pertenecido allí. Rousi la seguía como una sombra, haciendo preguntas sin fin y ofreciendo abrazos suaves y solemnes cuando las respuestas no llegaban lo bastante rápido. Samuel reparaba cercas y abría surcos en una tierra en la que antes no creía. Entraba al mediodía con tierra en las manos y algo más liviano en el pecho. El silencio que una vez había ahogado el lugar se había vuelto un bálsamo, lleno de consuelo en vez de ausencia. No eran ruidosos entre ellos. No había grandes muestras de afecto, pero cada gesto significaba algo. Samuel buscaba el chal de Florence cuando el viento arreciaba. Florence dejaba los guantes de él junto a la estufa, calentándolos antes de que regresara. Rousi empezó a tararear las nanas de Florence, sin preguntar nunca de quién habían sido primero. El amor se fue tejiendo en sus días, no como un relámpago, sino como raíces. Lento, invisible, inevitable. Entonces llegó el hombre del pasado. Fue un martes cuando apareció. Uno de esos días grises que hacen que el sol parezca una idea lejana. Se llamaba Eli Graves, y llevaba el nombre como una marca. Alto, delgado, vestido con elegancia para los estándares de la frontera. Sus botas brillaban, su abrigo no mostraba desgaste, pero sus ojos se movían como los de alguien que no confiaba en el camino bajo sus pies. Primero se presentó en la tienda, haciendo preguntas en voz baja. Luego apareció en la casa Alder. Florence estaba en el porche ensartando judías con Rousi cuando levantó la vista y lo vio. Su rostro no se torció por sorpresa ni miedo. Solo se tensó un poco, como una puerta que se cierra con suavidad. Samuel salió del granero y observó al hombre desmontar. Eli, dijo Florence, con voz llana.
Me preguntaba si seguías respirando. Él esbozó una pequeña sonrisa. No esperaba encontrarte tan lejos de todo. No dejé un mapa. Su mirada pasó a Samuel y volvió. Vine a hablar. No me interesa, dijo ella. Eli miró a la niña sentada a su lado, con los ojos muy abiertos. Tienes una hija ahora. Es mía, respondió Florence, la voz más cortante. Ha sido mía desde el día en que me rodeó el cuello con los brazos y no preguntó qué había hecho mal para estar sola. Rosie se puso de pie y tomó la mano de Florence. Florence la apretó, sin apartar los ojos de Eli. Cometí errores, dijo él tras un largo momento. Tenías razón en estar enfadada. Pero el tiempo cambia a un hombre. No cambió tu sentido del tiempo, replicó ella. Siempre llegas cuando estoy a punto de volver a estar bien. Eli miró la casa, los campos, a Samuel. ¿Te casaste con él? Sí, respondió ella. Él dudó. Mereces algo mejor. Tengo algo mejor. Samuel no había hablado aún, pero dio un paso adelante, lento y firme. No desafiante, no temeroso, simplemente presente. Ya dijiste lo que viniste a decir, le dijo al hombre. Eli entrecerró los ojos. Ella merece a un hombre con fuego en la sangre. No a uno que levanta muros alrededor del duelo. Samuel no se inmutó. Ella no necesita fuego. Necesita firmeza y paz. Florence habló entonces, suave pero segura. Eli, no viniste a recuperarme. Viniste a ver si aún era quebradiza. No lo soy. Él la miró como si casi no la reconociera. Y quizá no la reconocía. Tal vez la Florence que había conocido era una muchacha que se inclinaba hacia cualquier bondad que no desapareciera. Pero la mujer que tenía delante no se doblaba. Estaba arraigada. Montó su caballo y se fue sin decir otra palabra. Cuando el polvo se asentó, Samuel se volvió hacia Florence. ¿Estás bien? Ella asintió despacio. Sí. Más de lo que esperaba. Él miró a Rosie, que se aferraba a la falda de Florence con ojos grandes y preocupados. Florence se inclinó y alzó a la niña en brazos. Mamá no se va a ir a ningún lado, susurró. Esa noche, después de lavar los platos de la cena y de acostar a Rosie bajo su colcha de retazos, Florence se quedó junto a la ventana, mirando salir la luna. La habitación detrás de ella estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor del hogar. Samuel entró en silencio, sus pasos ya familiares, su presencia un consuelo más que una pregunta. Siempre supo encontrar las grietas, dijo ella sin volverse. Samuel se colocó a su lado, miró el patio bañado de luna. Ya no encontrará ninguna. Antes pensaba que necesitaba a alguien que me persiguiera, dijo Florence. Que me hiciera sentir que valía el esfuerzo. El ceño de Samuel se frunció. Pero tú, continuó ella, caminas a mi lado incluso cuando no digo nada. Incluso cuando me quedo callada. Eso es amor, ¿verdad? No el arrebato, sino el regreso. Él asintió. Nunca supe decirlo, pero creo que ahora lo vivo. Ella se volvió hacia él. Me casé contigo antes del amanecer porque tenía miedo de que te fueras. Yo acepté, admitió, porque había vivido tanto tiempo con la pérdida. No sabía cómo sostener algo sin temer que se me escapara. Florence dio un paso y apoyó la mano en su pecho. Y yo me quedé porque nunca me pediste que fuera nada más que quien era. Él se inclinó hacia su tacto y cerró los ojos. Por primera vez en años, los muros que había construido dentro de sí sintió que se disolvían. Yo era un hombre roto, susurró. Estabas de duelo, respondió ella. Y el duelo no te hace menos. Te hace más profundo. Él abrió los ojos y la miró. ¿De verdad crees eso? Lo vivo. En el silencio que siguió, algo no dicho pasó entre ellos, algo vasto y tierno. Se besaron, no como extraños tanteando la pasión,
sino como dos personas que ya habían construido una vida con las manos y ahora aprendían a descansar en la seguridad de ella. La primavera llegó fuerte y plena después de eso. La lluvia volvió ricos los campos. Los pájaros regresaron a los árboles. Rosie creció como las flores silvestres, pequeña, brillante y terca. Llamaba mamá a Florence sin pensarlo ya. Samuel las observaba algunos días desde el porche, el corazón hinchándose de maneras que ya no temía. La gente del pueblo empezó a notar el cambio. El doctor Mali se quitaba el sombrero y murmuraba algo sobre milagros. La señora Tate, antes toda recelo, ahora traía conservas y hablaba con una suave admiración. Incluso el cartero se quedaba más tiempo en la verja, preguntando por las historias favoritas de Rosie. Pero nada importaba más que la risa de Florence, ahora libre y profunda, o la manera en que Samuel buscaba su mano sin comprobar antes, o como en las mañanas lluviosas se sentaban juntos a la mesa con café y hablaban de nada y de todo. Entonces, una noche, llegó la tormenta. Una verdadera tempestad primaveral, relámpagos como huesos partidos en el cielo, truenos que sacudían los cristales. Rosie gimió en sueños y Florence se levantó para calmarla. Samuel encendió la lámpara de aceite, revisó las ventanas y encontró a Florence ya de pie junto a la cama de la niña, una mano acariciándole la frente, la otra firme en su hombro. Las observó largo rato. La tormenta aullaba, pero dentro reinaba la calma. Cuando Florence volvió con él, se acurrucó a su lado en el sofá gastado, la cabeza en su hombro. ¿Sabes?, murmuró. Creo que pasé toda mi vida esperando dejar de esperar. Él pasó el pulgar por sus nudillos. Siempre estuviste destinada a ser encontrada. La tormenta pasó antes del amanecer. Los campos brillaron con el agua nueva. El cielo se abrió en un azul dorado. Esa mañana, Florence salió y se quedó descalza en el barro, ojos cerrados, el rostro alzado. Rosie corría a su alrededor en círculos, persiguiendo mariposas que ayer no estaban allí. Samuel se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, sonriendo como un hombre que por fin creía en el futuro. Cuando Florence se volvió hacia él, el vestido embarrado pegado a los tobillos, él abrió los brazos. Ella fue hacia él sin vacilar. Y en ese momento, el mundo no era ruidoso ni veloz. Era suave y pleno. Un amor tranquilo, firme como un latido, ganado, no dado, construido, no suplicado. Por todos los años que habían vagado, ella entre el rechazo, él entre el duelo, habían encontrado algo mejor que el rescate. Se habían encontrado el uno al otro, y el sol se alzó sobre un día que ya nunca volvería a pertenecer al silencio.